Estimados colegas, les habla el doctor Aarón Benzadón, subdirector de docencia del Complejo Hospitalario Metropolitano, y este momento es propicio para invitarlos a nuestras próximas jornadas médicas en su versión 58, actualización e innovación en salud más allá del COVID-19. Será el primer congreso virtual que realizaremos y va a ser desarrollado durante los días 22, 23 y 24 de este mes de manera virtual, donde vamos a compartir experiencias en la atención de nuestros pacientes y vamos a aprender sobre experiencias de médicos invitados, tanto nacionales como internacionales, que participarán en las mismas. Serán 3 días de ardua y de intensa actividad académica que esperamos que sean del beneficio para todos ustedes. Deseamos que este esfuerzo que hemos desarrollado durante esta jornada sea de valor, especialmente para nuestros médicos más jóvenes, estudiantes de medicina, internos y residentes, en medio de esta modalidad de educación médica continua. Aprovecho la ocasión para felicitar a todos los héroes del sector salud anónimos que han sufrido enfermedad por la pandemia, y un homenaje para aquellos que han dado su vida por servir a los demás. A la vez, debo destacar el apoyo de la Dirección General, de la Subdirección de Docencia y del Comité de Docencia con el personal que nos respalda para que esta jornada sea un éxito y que sea de utilidad para todos ustedes. Esperamos verlos en las mismas. Muchas gracias y fuerza, sigamos adelante, que esta lucha la ganamos. Gracias. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, dar un agradecimiento al comité organizador de este primer congreso virtual de actualización e innovación en salud más allá del SARS-CoV-2. Mi nombre es Dr. Dimas Kiel. Me ha tocado a mí coordinar el simposio de hematología en la mañana del día de hoy, de este sábado 24 de octubre. Vamos a proceder a presentar los speakers. La primera presentación, perspectiva de la patogenia de las infecciones del SARS-CoV-2, a cargo de la doctora Elizabeth Dorsey. La doctora Elizabeth Dorsey es médico hematopatóloga adscrita al Servicio de Hematología del Complejo Hospitalario Metropolitano, doctora Farias Madrid. En su formación académica tiene el título de médica especialista en anatomía patológica en la cárcel judicial del Hospitalario Metropolitano, su especialidad de hematopatología en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Clínic de Barcelona. Posteriormente, trajería en el departamento de hematopatología del MD Anderson Cancer Center en Houston, y ha participado en conferencias académicas, en publicaciones en revistas del abordaje integral y diagnóstico y seguimiento de neoplasias hematológicas. La segunda conferencia va a estar a cargo de mi persona, anticoagular o no anticoagular, el dilema. Bueno, yo soy médico especialista en medicina interna y hematología, graduado en medicina interna en el Hospital Santo Tomás. Hematología lo hice en Complejo Hospitalario Metropolitano. Hice una preparación en programa de Partnership Program de Bone Marrow Transplantation en University of Nebraska Medical Center en Omaha. Tengo adicionalmente un programa de farmacoterapia, gestión clínica de medicamentos, y adicionalmente programas de docencia superior. Estoy ahora mismo encargado como jefe de servicio de hematología, y bueno, he participado también en diversos estudios clínicos de investigación en diferentes patologías, leucemia, linfoma, etc. La tercera y última conferencia va a estar a cargo del doctor Abdiel Quintero. El título es Evaluación preoperatoria en pacientes con alteraciones de la coagulación. El doctor Abdiel Quintero es nuestro médico hematólogo más joven del equipo, graduado en medicina en la Universidad de Panamá. Realizó su especialidad en medicina interna en el complejo hospitalario, doctor Arnulfo Farias Madrid, y la subespecialidad de hematología también aquí en el complejo hospitalario del 2017 al 2019. Posteriormente realizó su extranjería en el Hospital Italiano Buenos Aires para el año 2019, y luego viajó entonces a capacitarse en trasplante y trasplante de precursores hematopoyéticas en el Hospital La Fe de Valencia en el año 2020.
Entonces, bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar entonces con las primeras conferencias de la doctora Elizabeth Dorsey. Un gusto saludarlos. En virtud de las circunstancias que vivimos, nos vemos forzados a hacer una pausa en la exploración de la malignidad hematológica para valorar perspectivas de la patogénesis en la infección por SARS-CoV-2. Definitivamente, la pandemia ha traído cambios profundos. Quizá una experiencia común a todos ha sido la sobreexposición a una cantidad abrumadora de información que quizá ha generado incertidumbre. A día de hoy hay conceptos por esclarecer, pero tenemos algunas certezas. Sabemos que la infección por SARS-CoV-2 genera un cuadro eminentemente respiratorio, pero dentro de este cuadro hay un espectro amplio de manifestaciones que abarcan desde pacientes asintomáticos hasta aquellos con distrés respiratorio agudo severo. Adicionalmente, hay una heterogeneidad espaciotemporal de manifestaciones clínicas extrapulmonares que comprometen distintos órganos y sistemas. Y sumado a esto, tenemos un subgrupo de pacientes en riesgo de coagulopatías. Por tanto, nos planteamos cuál es el rol del sistema inmune en la patogénesis de COVID-19, si es un rol protector versus patogénico. La información en cuanto a fisiopatología que tenemos hasta ahora proviene principalmente de lo que se ha publicado de SARS, MERS y aquello que se haya podido recopilar de pacientes con COVID-19, que básicamente incluye pacientes en cuadros muy severos y los hallazgos, desde luego, en autopsias. De manera que quizá puede existir un sesgo a nivel del tipo de información relacionada a fisiopatología con la que contamos. SARS-CoV-2 es un virus RNA envuelto con hasta 32 kilobases que presenta una proteína S, spike, que le confiere un aspecto de corona solar que conocemos. La mayor prevalencia y gravedad se encuentra en varones de edad avanzada con comorbilidades asociadas a disfunción endotelial e inflamación vascular, como son hipertensión, diabetes y cardiopatías. SARS-CoV-2 genera COVID-19 con un amplio espectro de manifestaciones, como hemos mencionado. Y desde el punto de vista laboratorio son importantes la linfopenia, los niveles elevados de proteína C reactiva, lactato deshidrogenasa, interleucina 6 y ferritina. Como todo virus, el propósito de SARS-CoV-2 es apoderarse de la maquinaria de replicación celular para generar proteínas virales y perpetuar su ciclo de vida. Pero ¿cuál es la puerta de entrada de SARS-CoV-2? En el huésped humano, la enzima convertidora de angiotensina 2 es el receptor funcional para el virus. Para que pueda entrar debe ocurrir la unión de la proteína S del virus a EK2 y en interacción con la proteasa transmembrana de serina, lo que ocurrirá será la escisión de la proteína S en segmentos S1 y S2 de manera tal que se da la fusión con la membrana celular y la entrada al virus. En comparación con SARS, SARS-CoV-2 ha demostrado una alta afinidad a EK2. Esto podría ser una explicación a la elevada patogenicidad y transmisibilidad que muestra SARS-CoV-2. Pero ¿cuál es el rol de EK2? EK2 forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es esa cascada de péptidos vasoactivos que tiene como función mantener la presión arterial y el equilibrio de electrolitos. Dentro de esa cascada de péptidos, EK2 tiene un rol relacionado a la protección del daño tisular y la inhibición de la inflamación. Pero ¿cuál es entonces la distribución de esta puerta de entrada del virus a la célula? Valorando perfiles de expresión tanto de RNA como proteico, se ha demostrado una amplia expresión que incluye endotelio en distintos lechos vasculares. Lo que vemos aquí son cortes histológicos consecutivos de distintos tejidos donde se intenta valorar la expresión por inmunohistoquímica de EK2 en más de 150 tipos celulares y comparar, digamos, estos resultados. Se ha demostrado igualmente una amplia expresión de EK2 a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. Peculiarmente vamos a ver aquí una imagen que corresponde a duodeno, donde el epitelio duodenal muestra positividad para EK2, sobre todo a nivel de las microvellosidades. Además del tracto gastrointestinal, EK2 está expresado en riñón a nivel de los túbulos, en túbulos seminíferos, en trofoblasto, en conjuntiva, en pericitos a nivel de miocardio y en todo el tracto respiratorio, incluyendo pulmón.
De hecho, se ha reportado un incremento en la expresión de ECA2 con la edad. Por tanto, esto pudiese ser un mecanismo que explica la mayor morbilidad de COVID en los pacientes con edades avanzadas. La interacción de ECA2 con SARS-CoV-2 genera un desbalance en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Modelos animales con ratones infectados con SARS han demostrado una disminución en la expresión de ECA2, de manera que lo que se genera es una pérdida del efecto protector y un incremento en la severidad del distrés respiratorio. Esto se evidencia al valorar los cortes histológicos. En la imagen de abajo vemos parénquima pulmonar, donde los espacios alveolares están revestidos por epitelio escamoso plano con unos septos muy delgados y finos como los que observamos. En la imagen de arriba corresponde más que nada a parénquima pulmonar de un paciente con neumonía por COVID-19. La diferencia es abismal. Vemos como hay un engrosamiento de los septos alveolares, donde hay edema, donde hay fibrosis, donde hay un infiltrado mononuclear, y en los espacios alveolares, además de neumocitos descamados, vemos ese exudado fibromixoide, que lo que corresponde es a la formación de la membrana hialina. Todos estos daños asociados al daño alveolar difuso no son los únicos hallazgos. A lo largo de estos meses se han realizado una gran cantidad de publicaciones que van abarcando más regiones anatómicas y han permitido documentar no solamente cambios inflamatorios a nivel de la pleura y del tracto respiratorio, sino también daño vascular que se hace evidente con la presencia de microtrombos que ocupan los lúmenes vasculares, como vemos aquí. Estos cambios definitivamente son evidentes a la microscopía de luz, pero en algunas oportunidades donde ha sido posible obtener especímenes macroscópicos de autopsia, se ha podido constatar la presencia, por ejemplo, de tromboémbolos a nivel de pulmón, como vemos en esta imagen, y desde luego esta pieza evidencia una gran cantidad de petequias a nivel de la superficie. Esta otra imagen que muestra parénquima pulmonar evidencia igualmente cambios isquémicos focales asociados a zonas de hemorragia que se comprueban a la valoración de las secciones histológicas donde hay una grave isquemia que guarda relación con zonas de trombosis. Adicionalmente, desde el punto de vista hematolinfoide, se ha reportado hemofagocitosis que podemos evidenciar con la presencia de macrófagos que muestran eritrocitos intracitoplasmáticos en médula ósea, como vemos aquí, y parénquima esplénico, como este de aquí. De hecho, en el vaso los cambios más que nada se relacionan a expansión de la pulpa roja y atrofia de la pulpa blanca. En la médula ósea, lo que se ha reportado sobre todo es una hiperplasia granulocítica, como la podemos evidenciar en esta imagen, y de hecho la desviación a la izquierda suele ser común. En cuanto a daños en parénquima renal, son sobre todo de tipo isquémico. Observamos cómo este glomérulo muestra una gran deposición de fibrina. En hígado hay dilatación sinusoidal e infiltrados mononucleares que podrían comprometer igualmente los espacios porta. Los cambios a nivel cardíaco son sobre todo focales, como observamos una degeneración de un miocito puntual, pero cambios más generalizados se asocian sobre todo a hipertrofia. Desde el punto de vista dermatológico sabemos que hay un perfil amplio de manifestaciones que principalmente se han reportado en pacientes pediátricos, pero que no son exclusivos de este grupo etario. Observamos, por ejemplo, en esta imagen, una microfotografía de una biopsia de una lesión eritematosa que muestra un infiltrado perivascular superficial y desde luego la deposición de un trombo de fibrina a nivel del lumen. La expresión de ECA2 en el endotelio. La presencia de inclusiones virales, endotelitis, generan disrupción de la membrana basal capilar y activan la cascada de la coagulación.
Las células endoteliales activadas expresan P-selectina y factor 8, como observamos en esta imagen. Esto va a generar un incremento en la adhesión plaquetaria, aumento en la producción de trombina, disminución de la fibrinólisis y activación del complemento. La trombosis, por tanto, podría ser una de las causas que van a explicar esos bajos niveles de la saturación de oxígeno y la reducción en la oxigenación tisular que se ha reportado en los pacientes con COVID. Hemos mencionado que uno de los hallazgos desde el punto de vista laboratorio es la linfopenia. De hecho, la linfopenia es un hallazgo cardinal que se ha reportado hasta en el 90% de los pacientes, por tanto es un marcador de las alteraciones en la inmunidad celular que ocurren en este subgrupo de pacientes. De hecho, en pacientes con SARS ya se había documentado una disminución en subpoblaciones T, que en aquellos recuperados se había evidenciado una rápida restauración de las cuentas de estas subpoblaciones en sangre periférica. En el caso de COVID-19 tenemos reducción de las poblaciones CD4, CD8, NK y D. En referencia a la respuesta de linfocitos T ayudadores, se sabe que los pacientes en edades avanzadas presentan cuadros más severos. Estos pacientes es muy probable que se encuentren en ese estado subclínico de inflamación crónica que conocemos como inmunosenescencia y que está mediado principalmente por linfocitos TH1. Los pacientes en el otro extremo de la vida, pacientes pediátricos, mujeres embarazadas, presentan una respuesta mediada por TH2 con una menor producción de moléculas inflamatorias. Existe evidencia creciente que asocia patrones inmunes a progresión de COVID-19. En ese sentido, esta publicación del grupo italiano de Módena tipifica poblaciones linfoides T en sangre periférica de individuos sanos y las compara con pacientes con neumonía por COVID que aún no requieren ventilación mecánica. Por citometría de flujo se analizan las poblaciones linfoides T CD3 positivas y en este grupo de células se analiza igualmente la subpoblación CD4 y CD8 positiva. En la célula CD4 se valoran parámetros relacionados con activación, como son la expresión de CD38 y HLA-DR, senescencia, como es la expresión de CD57 y PD1. Desde luego se separan igualmente linfocitos T reguladores. Adicionalmente se estudian factores de diferenciación, se separan, digamos, células T naïf de distintos estadios de células T efectoras. ¿Y qué es lo que se obtiene? En números absolutos hay una disminución de linfocitos T CD4 positivos que al valorar activación y senescencia se encuentran aumentados en comparación con los individuos sanos. En los pacientes con neumonía por COVID-19 hay un aumento de linfocitos T reguladores. Estos linfocitos son encargados de la inmunotolerancia y de supresión de la respuesta inmune. Peculiarmente, esta subpoblación de linfocitos que coexpresa CCR6 y CD161 corresponde a linfocitos TH17. Estos linfocitos se encuentran disminuidos en la sangre periférica de los pacientes con neumonía por COVID. ¿Qué pasa en las poblaciones CD8 positivas? Una vez más, la estrategia de análisis es similar. Se separan las poblaciones CD4 de la CD8 y en la CD8 se estudian los parámetros relacionados con activación, diferenciación y senescencia. Lo que se obtiene es una disminución en el número absoluto de linfocitos T CD8 positivos que al valorar los parámetros de activación vemos como hay un aumento de linfocitos T CD8 en los pacientes con neumonía por COVID. Y en cierto sentido, este hallazgo es esperado. Sabemos que los linfocitos T CD8 positivos son citotóxicos y se encargan de la destrucción de células infectadas por virus. Los linfocitos T senescentes también se encuentran aumentados y una vez más se estudia la coexpresión de CCR6 y CD161 en linfocitos CD8. Esta población se encuentra disminuida en los pacientes con neumonía por COVID. Esta población está en la capacidad de producir interleucina 17. A partir de las observaciones en modelos animales que explican patrones de neumonía, se especula que esta población está disminuida en sangre periférica porque se encuentra secuestrada a nivel de pulmón o de órganos linfoides secundarios debido a que la interleucina 17 es una molécula activadora de neutrófilos y por tanto
a este nivel lo que se está logrando es esa migración de neutrófilos. Por tanto, estas poblaciones en la periferia se encuentran disminuidas. En cuanto a la tormenta de citoquinas, este estudio también valora, mediante método de ELISA, concentraciones de distintas citoquinas. Básicamente todas se encuentran incrementadas, incluidas la célebre interleucina 6. Además del aumento de citoquinas proinflamatorias, se documenta el incremento en los niveles de interleucina 4 e interleucina 10, que son citoquinas básicamente asociadas a la respuesta TH2. Este mismo grupo realiza una subsiguiente publicación donde se analizan poblaciones linfoides B utilizando citometría de flujo, además de otros parámetros. La estrategia de análisis es similar, se separan los linfocitos B, CD19 positivos, y en ellos se estudia la expresión de IgD, IgM, CD27, 38, 21 y 24 para separar linfocitos B y dentro de ellos linfocitos B naive, de linfocitos B de memoria y plasmablastos. Y lo que se obtiene es una disminución de linfocitos B, CD19 positivos, y también una disminución en los linfocitos B de memoria. Y este hallazgo es peculiar porque lo esperado es que esta población de linfocitos B de memoria se mantenga constante a lo largo de la vida. Adicionalmente, se encuentra un incremento en plasmablastos en los pacientes con COVID-19. Si bien estos hallazgos requieren estudios de mayor profundidad, lo que se especula es que pueda existir una población preexistente de células B de memoria específica para otros coronavirus que genera el incremento de inmunoglobulinas y de esta forma podría explicarse el incremento de plasmablastos. Sabemos que la respuesta humoral en COVID-19 no es de duración prolongada, pero ¿a qué podría deberse esto? Haciendo análisis de las poblaciones linfoides en los ganglios linfáticos torácicos y tejido esplénico de individuos normales que se comparan con pacientes con neumonía por COVID, tanto en estadios tempranos como en estadios tardíos, se obtienen hallazgos interesantes. Esta imagen de aquí corresponde a ganglio linfático de paciente con COVID en estadio tardío. Y vemos cómo de alguna forma destacan folículos linfoides atróficos mayormente. Al valorar por inmunofluorescencia las poblaciones linfoides en los individuos sanos, vamos a ver que con la señal roja observamos toda la distribución de los linfocitos T mayormente dispuestos hacia la paracortical. En la señal verde vemos linfocitos B mayormente dispuestos en folículos. La señal naranja lo que destaca son centros germinales, donde coexisten principalmente linfocitos B y linfocitos T que expresan BCL6. BCL6 es un factor de transcripción clave en las reacciones que ocurren a nivel del centro germinal. Estas reacciones tienen que ver con la mutación hipersomática de las inmunoglobulinas que van a generar linfocitos B con una mayor afinidad y especificidad. Además, con el cambio de isotipo de las inmunoglobulinas e igualmente con la generación, por supuesto, de células B de memoria y células plasmáticas de vida prolongada. Cuando se estudian las poblaciones linfoides en el ganglio con COVID, sobre todo en estadios tardíos, vemos una diferencia también abrumadora. Hay una marcada disminución de células T, como vemos en la señal roja. Vemos una disminución de linfocitos BCL6 positivos en la señal naranja. Y cuando vemos la sobreposición de todas las señales, también podríamos decir que hay una disminución de células B. Lo que se especula es que esta atrofia de tejido linfoide lo que provoca es un bloqueo en la diferenciación de esos linfocitos T ayudadores foliculares que expresan BCL6.
Estos linfocitos son clave en la formación del centro germinal, de manera tal que el centro germinal se encuentra alterado tanto estructural como funcionalmente. Se estudia igualmente la población TH1 y TH17. Se valora la expresión de TIBET, lo vemos en la señal aqua, que en los pacientes con neumonía por COVID se encuentran incrementados estos linfocitos TH1. Al evaluar la expresión de RORC para distinguir linfocitos TH17, vemos también cómo hay un incremento de esta subpoblación. Y esto se corresponde con los hallazgos que se han descrito en sangre periférica, donde se especula que los linfocitos TH17 se encuentran sobre todo en pulmón y en órganos linfoides periféricos. Adicionalmente, se describe un incremento de linfocitos B activados extrafoliculares que son doble negativo para IgD y CD27. Estos linfocitos se asocian sobre todo a una infección crónica y son probablemente signo de enfermedad más que de una respuesta inmune favorable y no generan una respuesta de duración larga. De manera que cuando ocurren, por ejemplo, otros estímulos antigénicos, vamos a tener una activación de células TCD4 que subsecuentemente darán como resultado la diferenciación de un subgrupo de ellas a linfocitos T ayudadores foliculares, con lo cual tendremos un folículo linfoide secundario funcional. En los pacientes con neumonía por COVID hay atrofia del tejido linfoide en términos generales, de manera que hay un bloqueo en la diferenciación de estos linfocitos T ayudadores foliculares y no hay un centro germinal ni estructural ni funcionalmente viable. Y esto va a generar de alguna forma un desbalance en las subpoblaciones de linfocitos T, donde vemos un incremento sobre todo de estos linfocitos que median una respuesta proinflamatoria. Además de la depresión linfocitaria y la senescencia de linfocitos, hay otros mecanismos potenciales de inmunopatología. Indirectamente, la linfopenia podría llevar a una activación y reclutamiento de neutrófilos. Por otro lado, la tormenta de citoquina, que se origina a partir de distintos caminos, produce una cantidad incrementada de interleucina 6, por ejemplo, y de otras citoquinas que lo que van a hacer es perpetuar el daño tisular, la lesión endotelial y por ende generar fenómenos trombóticos. Desde luego hay otros mecanismos asociados a títulos de anticuerpos que en el caso de ser insuficientes, en lugar de generar una respuesta inmune adecuada, lo que van a propiciar es una mayor entrada del virus a la célula y desde luego empeorar el cuadro. De manera que descifrar las bases patológicas de COVID-19 es esencial para comprender la fisiopatología de la enfermedad. Los hallazgos fisiopatológicos severos se van a asociar a órganos específicos y con una disfunción endotelial que podría abarcar una gran cantidad de lechos vasculares, tenemos un mecanismo que conduce a fenómenos trombóticos. La respuesta desde el punto de vista inmunológico que genera SARS-CoV-2 es compleja. Hay aumento de linfocitos T activados y de senescencia. Por un lado, citoquinas proinflamatorias incrementadas, a la vez de que hay un incremento de aquellas que inhiben la respuesta inmune. Hay alteraciones en las subpoblaciones B que podrían tener un peso en el desarrollo de vacunas. En términos generales, podríamos decir que el abordaje de las linfopenias y poder de alguna forma inhibir la inflamación podrían corresponder a mecanismos útiles en el manejo de los pacientes con neumonía por COVID. Muchas gracias. Bien, continuando con las presentaciones de este simposio, ahora es mi turno, continuar con las conferencias. Bien, la conferencia que me ha tocado ahora es anticoagular o no anticoagular, y hay el dilema en tiempos de COVID. Bien, sin más preámbulo, entrar entonces en materia. Los objetivos de esta conferencia son conversar o comentar la patogénesis del estado hipercoagulable, anomalías de la coagulación asociada al COVID-19, las características clínicas de la enfermedad tromboembólica asociada al COVID-19,
pruebas de laboratorio que debemos ordenar, manejo del paciente hospitalizado y el manejo ambulatorio, y cuáles al final unas conclusiones que me parecen son los puntos finales más importantes de esta presentación. A modo de introducción, las personas con COVID-19 pueden tener una serie de anomalías de coagulación complejas y variadas. Esto plantea dudas sobre las evaluaciones e intervenciones para prevenir o tratar los eventos trombóticos. Dentro de la patogénesis sabemos que es un estado hipercoagulable porque comprende o compromete tres de las principales contribuciones a la formación de coágulo en la tríada de Virchow. Estasis venosa, pacientes encamados, daño endotelial e hipercoagulabilidad. Daño endotelial, ¿por qué? Si existe evidencia que hay invasión directa a las células endoteliales por el SARS-CoV-2, algunos expertos han postulado que la lesión endotelial, la inflamación microvascular, la exocitosis endotelial y la endotelitis juegan un papel importante. Así también otras observaciones han sugerido el papel de las trampas extracelulares en neutrófilos, descritas por primera vez para el 2004. No es más que una formación de redes extracelulares generadas por neutrófilos muertos o moribundos que en condiciones normales sirven para atrapar bacterias y que pueda ser más fácil su eliminación, pero en este caso en particular juegan un papel importante en el estado protrombótico asociado al COVID-19. Adicionalmente, las lesiones endoteliales también se dan por la invasión a través de catéteres intravasculares, también por los mediadores de respuesta inflamatoria como la interleucina 6 y otros reactantes de fase aguda, y también se ha sugerido la contribución de la lesión endotelial mediada por complemento. La estasis, ya lo mencionamos. Los estados hipercoagulables, bueno, está fundamentado en múltiples alteraciones ya medidas, factor 8 elevado, fibrinogenos muy elevados, que correlacionan con la gravedad de la enfermedad, microangiopatía trombótica circulante, trampas extracelulares, que ya lo mencionamos, e hiperviscosidad. Hay muchos estudios que demuestran cada uno de estos parámetros de hipercoagulabilidad. Bien, se ha medido la hipercoagulabilidad la hiperviscosidad, perdón, en una serie de 15 pacientes en unidades de cuidados intensivos y se demostró que tenían parámetros por encima de 1.9 hasta 4.2 de valores de viscosimetría capilar. También se han demostrado la presencia de anticuerpos antifosfolípidos que, aunque son comunes en algunas infecciones virales, no es infrecuente tampoco en pacientes con COVID-19 y estos, gracias a Dios, suelen ser transitorios. Adicionalmente, el estado de hipercoagulabilidad denominado coagulopatía asociada a COVID tiene también algunas implicaciones o asociaciones con la coagulopatía de consumo, aunque hay características que lo diferencian. Ese estado hipercoagulable ha sido demostrado en múltiples estudios, como les dije. Este es uno de los reportes que evaluó 24 pacientes con neumonías graves intubados. Fueron evaluados con pruebas de coagulaciones estándar, donde básicamente vieron todas estas cosas: TP, TPT, antitrombina, fibrinógeno, factor 8, factor de von Willebrand, topoelastografía, etc. Las alteraciones más comunes reportadas, bueno, tiempo de protrombina y TPT normales o ligeramente prolongados, un recuento de plaquetas normal o aumentado, un aumento del fibrinógeno y un aumento del dímero D. Otras anomalías: aumento de la actividad del factor 8, aumento del von Willebrand muy aumentado, compatible con las lesiones endoteliales, cambios menores en los anticoagulantes naturales, una pequeña disminución de la antitrombina y proteína S libre, con un pequeño aumento de la proteína C. En la trombolastografía hay varias alteraciones interesantes. Esta imagen van a ver, la línea punteada es una trombolastografía normal, la seguida es la continua, perdón, es la de un paciente con COVID. Hay un acortamiento en la R, que es el inicio de la coagulación, o sea que hay una generación temprana de trombina. El tiempo de formación del coágulo, que es el valor de la K, es mucho más abierta, este ángulo, con respecto a la trombolastografía normal. También hay una amplitud mayor, lo cual correlaciona con una mayor fortaleza o mayor fuerza del coágulo, que mide la agregación de las plaquetas. Y para terminar, encima de eso, hay una disminución en la lisis de ese coágulo. O sea, en la parte final de la finolisis, donde se debe ir volviendo a cerrar la curva, esto está retrasado, sumamente retrasado o casi inexistente en los pacientes con COVID.
Esto se ha demostrado en estos dos estudios, en donde el análisis del coágulo en 57% de los pacientes estaba ausente, y esto correlacionaba con insuficiencia renal y eventos tromboembólicos. El anticoagulante lúpico, también como les dije, que aparece en un porcentaje no despreciable de pacientes, se correlaciona con un aumento de los eventos tromboembólicos en un 64% respecto a los pacientes que no tienen anticoagulante lúpico, que solamente hacen un 33% de los pacientes eventos tromboembólicos. Entonces, esto se ha estudiado, como les dije anteriormente, en estas dos publicaciones. Hay una alta tasa de anticoagulante lúpico en pacientes con TPT prolongado, prácticamente en 88 y 91% en estos dos estudios. Bien, de la coagulación intravascular diseminada, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos que la coagulación asociada a COVID tiene una tendencia más a eventos trombóticos que eventos hemorrágicos. Algunos hallazgos que hacen similitud con el CID son principalmente el marcado aumento del dímero D y en algunos casos la trombocitopenia leve, pero como ya hemos mencionado anteriormente, la actividad del fibrinógeno y el factor 8 es muy alta respecto a un CID, lo cual sugiere que no se está produciendo consumo del mismo. Entonces, la coagulopatía asociada a COVID-19 se parece más a un CID crónico compensado, que es donde cursa principalmente con eventos trombóticos. Y para evaluar adecuadamente el CID, bueno, existen escalas, como la que les voy a presentar de hemostasis y trombosis, que tienen una sensibilidad de 91% y una especificidad de 97% cuando la puntuación es de 5 o más. Este es uno de los ejemplos, que evalúa el conteo de plaquetas, los niveles del dímero D, la prolongación en segundos del TP y los niveles de fibrinógeno. Características clínicas, bueno, lo llamativo es, tiene un espectro de manifestaciones clínicas muy amplio, desde asintomático prácticamente hasta disfunción orgánica en muerte. Asimismo, los espectros de manifestaciones tromboembólicas es amplia y parece variar mucho entre individuos y en diferentes estudios. Por ejemplo, esta es una de las publicaciones más grandes que hay se dio en los hospitales de Nueva York, del Sistema de Salud de Nueva York. Como saben, fue duramente golpeado por esta pandemia. Ellos evaluaron más de 3.000 pacientes hospitalizados con coronavirus y determinaron que los factores de riesgo en esta población para eventos tromboembólicos era edad avanzada, sexo masculino, ser de origen hispano, enfermedad de arterias coronarias, infarto, miocardio y dímero D elevado a la presentación. Es importante recalcar que en este estudio el 40% de la población eran mujeres y la edad promedio de los pacientes eran 64 años. La mayoría de los pacientes recibieron anticoagulación en dosis profilácticas. Se observó eventos tromboembólicos venosos en 16% de los pacientes, esto quiero que lo recuerden, 13% en pacientes en intensivo, 3.6% de los pacientes en salas de hospitalización médica, y los infartos o la enfermedad arterial o la trombosis arterial se observó en 11.1% de los individuos. La tasa de mortalidad evidentemente fue mucho más alta en las personas que hicieron complicaciones tromboembólicas. Pero estos resultados no son similares en todos los estudios. Por ejemplo, en esta publicación del grupo holandés fue muy parecido a la de Nueva York, 14%. Recuerden que el grupo americano fue de 13% en Nueva York, pero por ejemplo, esta otra publicación aquí se elevó a 43%, y en esta otra publicación del grupo chino fue de 39%. O sea que el reporte de la prevalencia de trombosis es variable dependiendo de estudio a estudio, y es muy importante tomar en consideración si se hace búsqueda exhaustiva. Por ejemplo, este estudio publicado en el Journal de Hemostasis y Trombosis, en donde se hicieron evaluaciones a un grupo de pacientes, se hizo una búsqueda exhaustiva a todos los pacientes hospitalizados con COVID, se le hizo ultrasonido Doppler en miembros inferiores bilaterales y encontraron trombosis en 65-69% de los pacientes y 38% fueron bilaterales, lo cual básicamente nos hace a nosotros pensar que si nosotros los buscamos de una manera proactiva, probablemente tengamos muchos más eventos tromboembólicos de los que se presentan en algunos otros estudios reportados. Esto es para pacientes gravemente enfermos en unidades de cuidados intensivos.
¿Qué pasa con los pacientes que están fuera de la unidad de cuidado intensivo? Uno pasa de una manera muy similar. La misma publicación que vimos de los pacientes de los hospitales en Nueva York publicó su corte de 2.505 pacientes que estaban hospitalizados pero fuera de la unidad de cuidado intensivo, una prevalencia de enfermedad tromboembólica de 3.6%, tromboembolismo 2.2%, trombosis venosa profunda 2.2%. La mitad de los eventos trombóticos se documentaron dentro de las primeras 24 horas después del ingreso del paciente, lo cual explica por qué probablemente la tromboprofilaxis no fue eficaz, y es que muchos de estos pacientes ya venían con la trombosis formada antes de ingresar al hospital. Entonces, como pasó en los pacientes en unidades de cuidados intensivos, también en los pacientes ambulantes, en los pacientes que ingresaron a salas médicas, cuando se hace una búsqueda exhaustiva, encontramos más eventos trombóticos. Este es el ejemplo, una evaluación sistemática de 71 pacientes, a las cuales se le hizo también ecografía Doppler bilateral, y encontró una tasa de trombosis de 21% y 10% de embolismo pulmonar. O sea que si buscamos, vamos a encontrar más eventos. Esta publicación del grupo francés de embolismo pulmonar reportó 8.3% en 1.240 pacientes. Su análisis multivariable demostró que los principales factores de riesgo eran sexo masculino, proteína C alta y retraso en el inicio de los retraso entre el inicio de los síntomas y la hospitalización. Estos pacientes, la anticoagulación, al igual que en muchos otros estudios, demostró que se asoció a un menor riesgo de enfermedad tromboembólica y de muerte. Entonces, ¿enfermedad tromboembólica en pacientes hospitalizados ocurre? Sí, claro que sí. Sabemos en observaciones, en estudios observacionales, que los episodios trombóticos ocurren en pacientes que no fueron ingresados al hospital, pero no se dispone de data sobre esta incidencia. Esta es la misma publicación de la cual hemos mencionado bastante, del Hospital de Nueva York, del Sistema de Salud de Nueva York. Como es el estudio más grande, va a tener mucha información importante. 3.334 pacientes, como dijimos, 2.500 pacientes fuera de UCI y 829 pacientes en UCI. Estos fueron los factores de riesgo asociados, que ya los mencionamos. El dímero D, importante. La mayoría de los episodios trombóticos arteriales se asociaron con un aumento de la mortalidad, igual como apareció en los eventos trombóticos venosos. Esto es con relación a los eventos arteriales que, como ya les mencioné, ocurrieron en 11% aproximadamente de los pacientes. Isquemia de las extremidades. Bueno, esta publicación que evaluó 20 pacientes que desarrollan isquemias agudas en las extremidades en una sola institución en un periodo de 3 meses, reportó un aumento significativo de las isquemias en las extremidades de 2% en el 2019 a 16% en el 2020 en el mismo periodo de tiempo. La mayoría eran hombres, la edad promedio era de 75 años y se realizaron revascularización quirúrgica en 17 de esos 20 pacientes. 71% tuvieron éxito, lo cual les llamó la atención para el parámetro comparativo, en donde muchos más pacientes tenían éxito cuando no estaba asociado a COVID-19. Sangrados. Bien, los sangrados ocurren también en las colopatías asociadas a COVID-19, pero generalmente cuando ocurren se deben a que los pacientes han sido anticoagulados. Se han reportado, bueno, asociaciones de trombocitopenias inducidas por heparina, secundarios obviamente a la profilaxis y al tratamiento, y también episodios de hemorragia intracraneales secundarios, ya sea a traumatismo encefálico o a enfermedad cerebrovascular isquémica con transformación hemorrágica. Entonces, es importante esta acotación de que estas observaciones enfatizan la importancia de limitar la anticoagulación a las indicaciones apropiadas. No es anticoagular a todo el mundo, anticoagular al paciente que más se podría beneficiar. Entonces, dentro de la evaluación diagnóstica, estos son los exámenes laboratorios que se deben hacer en todos los pacientes hospitalizados. Dentro de los pacientes ambulatorios no requieren realmente pruebas de coagulación de rutina. El diagnóstico, como ustedes saben, puede ser un desafío, ya que se superponen los síntomas de los pacientes con COVID con las manifestaciones clínicas de tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. Pero es importante recalcar que el umbral para la evaluación y diagnóstico de la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar debe ser bajo. ¿Por qué? Porque hay una alta frecuencia de eventos y estos pacientes tienen todos los factores de riesgo para hacerlo. La Sociedad Americana de Hematología recomienda que un dímero D normal asociado a una probabilidad pretest baja o moderada es suficiente para excluir el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, pero que un dímero D positivo no es específico de evento tromboembólico y no es suficiente para hacer diagnóstico.
Debemos realizar una angiografía de tórax en todo paciente con hipotensión inexplicable, taquicardia o empeoramiento del estado respiratorio. Se han publicado una gran cantidad de recomendaciones de grupos internacionales, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, el Colegio Americano de Cardiología, la Asociación Americana de Hematología, de cómo debemos abordar a estos pacientes. Entonces, en términos generales, la profilaxis para eventos tromboembólicos en pacientes hospitalizados, en cualquier sala, paciente con COVID-19 debe dársele profilaxis. Los pacientes en unidades de cuidados intensivos requieren tromboprofilaxis y algunos podrían utilizar empíricamente dosis de anticoagulación intermedia o terapéuticas, sobre todo los que están gravemente enfermos, aun cuando tengan ausencia de tromboembolismo venoso documentado, y más adelante vamos a dar los tips de cuáles serían esos pacientes probablemente para poner en dosis anticoagulante. Entonces, como les dije, la evaluación y monitoreo en pacientes fuera de los hospitales no es necesario, en pacientes hospitalizados, los que les mencioné. La tromboprofilaxis es mandatoria prácticamente en todos los pacientes con COVID-19 hospitalizados. Y las dosis de tratamiento se dejan sobre todo para el paciente que ya tiene un diagnóstico de tromboembolismo venoso o tiene una sospecha de tromboembolismo venoso muy alta, aun cuando no se hayan hecho las pruebas por la razón que sea. Los pacientes que hacen trombosis de catéteres o que hacen obstrucción de los circuitos extracorpóreos, por ejemplo, cuando hacen terapia de reemplazo renal continuo o la terapia de perfusión del ECMO, es importante entonces anticoagular a estos pacientes. Esto es un algoritmo de manejo que lo importante aquí es que si el paciente tiene documentado un evento tromboembólico, si este evento tromboembólico tiene criterios para fibrinolisis, va a RTPA, si no los tiene en la anticoagulación normal, convencional, si el paciente no tiene documentado ningún evento tromboembólico, pero el paciente toma algún anticoagulante por alguna patología previa, esto debe hacerse el switch de los anticoagulantes orales directos a la heparina de bajo peso molecular, es lo más recomendado por el tema de las interacciones. Y si el paciente no toma nada de estas cosas y no tiene ningún documentado, ningún evento tromboembólico, si el paciente está gravemente enfermo, uno en el cuidado intensivo, hay que considerar desde dosis de profilaxis hasta dosis de tratamiento completa pasando por las intermedias. Y si el paciente no está en una sala normal convencional, debe utilizar dosis de profilaxis. Estas son las dosis de enoxaparina convencionales, 40 miligramos al día, ya ustedes las conocen. El paciente que tiene un clearance de creatinina un poco más bajo, se tiene que usar dosis más bajas de 30 miligramos por día. Esta es la dosis ajustada de baja, intermedia y alta intensidad cuando se calcula por unidades por kilo de peso, que corresponderían a un individuo de 80 kilogramos a 80 cada día, 60 dos veces al día y 80 veinte. Importante, si el paciente quiere un clearance de creatinina menos de 15, heparinas no fraccionadas. Y dan las recomendaciones para pacientes embarazadas cuando están en profilaxis, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, la dosis terapéutica, y lo mismo para las heparinas de bajo peso molecular. La misma observación es importante en los pacientes obesos. Si tienen un índice de masa corporal por encima de 40, empíricamente debemos utilizar dosis más altas, 40 miligramos cada 12 horas. ¿Qué representa o qué hay asociación entre la anticoagulación y la supervivencia? Bueno, en esta publicación del Journal of American College of Cardiology, una serie retrospectiva de 2.773 personas hospitalizadas con COVID-19, 28% de los pacientes recibieron anticoagulación sistémica, y esa anticoagulación se asoció a una mejor supervivencia hospitalaria de los pacientes intubados, de 71% a 37%. Es importante que en la corte, el resto de la corte completa, no hubo mayores diferencias entre la supervivencia del hospital. O sea que este beneficio es sobre todo al paciente gravemente enfermo. Sabemos que la heparina de bajo peso molecular no solamente reduce el riesgo de eventos trombóticos, sino también tiene propiedades antiinflamatorias. Los episodios hemorrágicos fueron similares para ambos grupos. En esta publicación del Journal of Thrombosis and Hemostasia también encontró hallazgos muy similares en 449 pacientes con COVID graves que recibieron heparina. Hubo una diferencia también en el subconjunto de individuos con una puntuación alta de coagulopatía inducida por sepsis, con una mortalidad 28 días de 40% en el grupo de heparina versus 64% del grupo que no tenía heparina.
sobre todo si tenían un dímero D alto, lo cual entonces suma puntos en qué pacientes debemos considerar ponerlo en tromboprofilaxis y aumentarlo en dosis intermedia o dosis de tratamiento. Entonces, indicaciones para anticoagular es completa. Bueno, si, obviamente si tiene un evento trombótico ya claramente demostrado, si el paciente tiene resistencia a la heparina, es un paciente que está recibiendo heparina y no logramos obtener actividad antifactor 10 terapéutica, esto es importante, que esto se puede dar. Si no tenemos un factor, una antifactor 10 por encima de dosis terapéutica arriba de 0.8, es un paciente que tenemos que considerar que puede tener una resistencia a la heparina. Y tendríamos que incrementar la dosis de anticoagulación. Entonces, en pacientes para los que no es posible realizar pruebas de confirmación, por la razón que sea, si hay un deterioro repentino del estado respiratorio del paciente intubado compatible con un embolismo pulmonar, especialmente cuando la radiografía de tórax y los marcadores inflamatorios son estables o incluso están mejor, es un paciente donde debemos dar dosis de tratamiento. También insuficiencias respiratorias inexplicables, especialmente si el fibrinogen y el dímero D están altos, como las publicaciones que le mencioné anteriormente de 400 y tantos pacientes, que esos fueron los principales hallazgos. Y en todo paciente que encontremos hallazgos físicos compatibles con trombosis, como una trombofilitis superficial o una púrpura retiforme no explicadas por otras condiciones. La coagulación de dispositivos de acceso vasculares, de acceso intravasculares, obviamente si tenemos accesos vasculares se trombosan a repetición, tenemos que pensar en anticoagulación completa, también en los pacientes que están bajo terapia de reemplazo renal continua o ECMO. ¿Cuál es el papel de la anticoagulación a nivel terapéutico para los pacientes críticamente enfermos? Bueno, esto es algo que todavía está por responderse. La anticoagulación a dosis de tratamiento para individuos críticamente enfermos que no han tenido eventos trombóticos, tromboembólicos demostrados o sospechado, que es incierto realmente. Muchos centros recomiendan anticoagulación a dosis intermedias o incluso de intensidad terapéutica en estos individuos, pero la poca información que existe es lo que vamos a mencionar. Los datos comparan diferentes niveles de anticoagulación en dosis profilácticas, intermedia y terapéuticas en pacientes gravemente enfermos, son extremadamente limitados. Esta es una de las pocas publicaciones que hay. Es un estudio que evaluó pacientes severamente comprometidos, randomizados, fase 2, que dividió los pacientes en pacientes que estaban en tratamiento completo y en tromboprofilaxis. Entonces, la tromboprofilaxis, como ven aquí, de base, 7 días y 14 días, en dosis terapéutica en enoxaparina, 7 días y 14 días, se asoció a un aumento en el PAFI, lo cual es importante porque correlacionó con una extubación mucho más temprana con respecto al resto de los pacientes que no estaban en dosis de tratamiento, sino que en profilaxis, y también correlacionó con una disminución importante de los valores del dímero D. Entonces, esta publicación es importante, pero lamentablemente hacer una publicación no ciega y una publicación con escasos 20 pacientes no ha tenido el impacto o la preponderancia que uno quisiera con respecto a estos resultados. Por lo tanto, todavía las sociedades americanas de hematología y los grupos colaborativos globales de trombosis en COVID-19 han dicho que la anticoagulación empírica a dosis completa para personas que no tienen eventos tromboembólicos sigue siendo controversial. Así que hacen falta más datos que demuestren mejores resultados. Indicaciones para RTPA, ya terminando, son las mismas que existen actualmente para cualquier otra entidad, algunos de los estudios que lo reportan. Y bueno, ya para terminar la última parte, ¿qué hacemos con los pacientes con COVID caso egreso? Bueno, si tienen trombosis, tienen que anticoagularse por 3 meses. Si el paciente tiene factores de riesgo para eventos tromboembólicos, se le puede dar tromboprofilaxis hasta por 30 días. La única publicación que existe con anticoagulantes orales nuevos es esta publicación con rivaroxaban de 10 miligramos durante 31 a 39 días. Entonces, la tromboprofilaxis ambulatoria realmente no está indicado, es el mismo riesgo que existe para cualquier paciente, o sea, no está indicado en forma universal, es el mismo riesgo que existe para cualquier paciente que sale de una sala de hospitalización. Si el paciente tiene riesgo, se le da profilaxis; si el paciente no tiene riesgo, no es necesario darle profilaxis. Para finalizar, entonces, el paciente que no fueron admitidos, no hay datos de ensayos aleatorizados que evalúen la tromboprofilaxis en estos pacientes y no está indicado.
El rol de los antiagregantes plaquetarios no tienen rol por ahora, está en estudio. Y ya para terminar, creo que ya las conclusiones finales, todo paciente hospitalizado requiere tromboprofilaxis con heparina bajo peso molecular cuando está asociado a COVID. Se favorece el uso de heparina bajo peso molecular sobre el fondaparinib y sobre la heparina no fraccionada para reducir el contacto de personal médico con el paciente infectado. Se favorece el uso de heparina bajo peso molecular, fondaparinib o heparina no fraccionada sobre los anticoagulantes directos, sobre todo por el tema de las interacciones. ¿Cuáles son los pacientes que pueden beneficiarse de dosis intermedias? Si tienen factores de laboratorio, ferritinas muy altas, dímeros muy elevados, PCR elevado, interleucina 6 más de 40, linfopenia o escala de coagulopatía asociada a sepsis mayor de 4. Clínicos, básicamente que tengan datos clínicos de trombosis venosa, antecedentes, de trombosis venosa, arteriopatía isquémica, cáncer activo con bajo riesgo de sangrado, puerperio, trombofilias, etc. No se favorece la tromboprofilaxis al egreso de manera generalizada, a menos que el paciente tenga una indicación clara. Todo paciente que amerite tratamiento anticoagulante por otro motivo, FA o trombosis, que se encuentre hospitalizado por infección, se debe cambiar a heparina bajo peso molecular a dosis terapéutica. Los pacientes infectados con COVID-19 con trombosis venosa profunda y tromboembolismo recurrente en anticoagulación a dosis terapéuticas de heparina bajo peso molecular y buena adherencia, se sugiere aumentar la dosis de heparina en un 25 a un 30%. En pacientes con tasa de filtración glomerular disminuida y de alto riesgo hemorrágico, si se sospecha resistencia a heparina o son en extremos pesos obesos, muy bajo peso, se debe considerar monitorización con actividad del factor 10. Así que bueno, ya este es mi último slide. Gracias por la atención y pasamos entonces a la siguiente conferencia, a la sesión de preguntas y respuestas para la siguiente conferencia. Gracias. Buenos días, les habla el doctor Abdiel Quintero, médico hematólogo del complejo, y el día de hoy voy a hablar un poco sobre la evaluación preoperatoria de los pacientes con alteraciones de la coagulación. A manera de introducción, recordar lo que es la adecuada evaluación preoperatoria, y esta está constituida básicamente por aquellos estudios que son pertinentes a cada caso. Esto está determinado por la historia clínica y el examen físico adecuado de cada paciente y las consideraciones del acto quirúrgico que se va a realizar. De esta manera, ¿verdad? Los pacientes que presenten alguna historia antecedente de un sangrado importante en un acto quirúrgico previo, o que hayan presentado gingivorragia, epistaxis, equimosis, o tengan el antecedente familiar de alguna alteración de la coagulación, básicamente son aquellos pacientes en los que vamos a considerar realizar algún tipo de estudio de la coagulación previo al acto quirúrgico. Lo que usualmente nosotros solicitamos para evaluar este aspecto está basado básicamente en lo que es el hemograma, donde vamos a ver el conteo de plaquetas y los tiempos de coagulación. Siempre hay que tomar en cuenta que los resultados normales de estos no excluyen la posibilidad de que el paciente pueda presentar algún sangrado importante en el contexto perioperatorio. Lo que acabamos de mencionar se ejemplifica bastante bien con esta tabla desarrollada por el British Medical Journal, donde vemos que las cirugías que conllevan una complejidad mayor y aquellos pacientes que presentan un estado de su enfermedad basal más complicada, ¿verdad? Un compromiso más severo de la enfermedad, son aquellos pacientes que son candidatos de la evaluación previa al procedimiento del acto quirúrgico de la hemostasia. Y lo que tenemos que definir es cuándo o no transfundir plaquetas o plasma fresco congelado y en qué paciente que ya tiene algún tratamiento anticoagulante debemos suspender o no la anticoagulación. Para llevar a cabo la charla vamos a desarrollar distintos casos clínicos. Y el primer caso clínico que les quiero traer se trata de una femenina de 47 años de edad que se encuentra recluida en unidad de cuidados intensivos. Se encuentra intubada y con necesidad de hemodiálisis de manera aguda. El diagnóstico de ella de ingreso fue un shock séptico de foco pulmonar y desarrolló también cetoacidosis diabética. Como podemos ver, es una paciente que no había presentado un sangrado excesivo en retos previos y el procedimiento que se le desea realizar es una traqueostomía por una intubación prolongada. Los laboratorios de la paciente tenían una hemoglobina de 10.5, unas plaquetas en 35.000 y los tiempos de coagulación y fibrinógenos se encontraban dentro de límites normales. Como estamos viendo, el caso conlleva a una paciente que tiene una trombocitopenia severa en el contexto de una unidad de cuidados intensivos.
Lo que deseo desarrollar en este caso sería el manejo de la trombocitopenia y la disfunción plaquetaria preoperatoria. ¿Cuándo es necesario transfundir plaquetas? Esto está en función básicamente del tipo de procedimiento que se le va a realizar al paciente y del conteo de plaquetas que se determine en el momento. De esta manera, las cirugías neuroquirúrgicas y oculares requieren un límite inferior de 100.000 plaquetas. El abordaje epidural, una cifra plaquetaria de 80.000. Las cirugías en general se les podrán realizar de manera segura con un conteo mínimo de plaquetas de 50.000. De igual manera, la punción lumbar y los procedimientos endoscópicos. Se describe que las broncoscopías se pueden realizar en caso de no realizar ningún tipo de biopsia, con seguridad, con una cifra plaquetaria mínima de 30.000 plaquetas. Y las colocaciones de líneas centrales se podrían realizar con una cifra plaquetaria superior a las 20.000. Este estudio lo que aborda es el uso de desmopresina, que como sabemos es un tratamiento que se puede brindar en el caso de pacientes que presentan algún tipo de disfunción plaquetaria, ¿verdad? Para disminuir la posibilidad o la necesidad de transfusiones perioperatorias. Esta fue una revisión de Cochrane donde se evaluaron 65 estudios randomizados, ¿verdad? Un total de 3.874 pacientes en distintos tipos de actos quirúrgicos. Abarcaron tanto cirugías cardíacas, cirugías ortopédicas, cirugías plásticas, vasculares, entre otro tipo de cirugías, y le administraron en el contexto perioperatorio desmopresina. Y lo que desearon evaluar era qué necesidad había de transfundir al paciente con glóbulos rojos empacados debido a un sangrado excesivo, y la cantidad y cuantificación del tipo de sangrado, la cantidad de sangrado que presentó en el contexto postoperatorio. Al final, ellos lo que concluyeron es que el uso de desmopresina ofrece algún beneficio, aunque el grado de recomendación que se evalúa en este estudio es bastante bajo. El segundo caso clínico que deseo desarrollar es un paciente que con antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial e infarto agudo del miocardio. Como podemos ver, utilizaba insulina, amlodipina y aspirina, y su diagnóstico de ingreso fue un hematoma subdural. En este caso vamos a ver una hemoglobina de 11.2 y una cifra plaquetaria de 126.000 plaquetas, sin alteraciones de los tiempos de coagulación o del fibrinógeno. Y en este caso, a diferencia del anterior, donde teníamos una trombocitopenia severa y queríamos saber con qué cifra de plaquetas teníamos que mandar al paciente un acto quirúrgico, en este caso lo que vamos a evaluar es la alteración de la función plaquetaria previo a un acto quirúrgico. Hay distintos medicamentos que van a alterar la función plaquetaria y que en este caso lo que van a meritar es transfusión de plaquetas. Ejemplo de los medicamentos, lo que tenemos, el uso más común es el de aspirina, también el uso de AINES, dipididamol, algún antiagregante tipo clopidogrel, abscizimab, etifabatide. De igual manera, además de los medicamentos que generen algún tipo de alteración en la función plaquetaria, existen distintas alteraciones propias de alguna enfermedad de base. En este caso, tenemos los pacientes que presentan uremia, donde se puede utilizar la desmopresina para tratar de sobreponerse a lo que es la alteración de la función plaquetaria propia de la enfermedad. Muchas patologías hematológicas también pueden asociarse a la disfunción plaquetaria. En este caso, también tenemos enfermedades como el mieloma múltiple o la macroglobulinemia de Waldenström. Alteraciones síndromes mieloproliferativos también pueden asociarse a disfunción plaquetaria concomitante, y está también la alteración de la misma plaqueta, ¿verdad? De los receptores plaquetarios, como la trombastenia de Glassman adquirida, que básicamente se puede dar por la presencia de un autoanticuerpo dirigida precisamente contra la glicoproteína, ¿verdad? 2B3A, que actualmente se conoce como el receptor de integrina alfa 2B beta 3. Se pueden desarrollar estos anticuerpos en el contexto de lupus eritematoso sistémico, en algún caso en mujeres embarazadas, o también con el uso concomitante de medicamentos. Todos estos casos que vemos alteraciones de la función plaquetaria, básicamente lo que tenemos que tomar en cuenta es que en algunos casos vamos a requerir las transfusiones de plaquetas a pesar de que el paciente no se presente con una trombocitopenia marcada. El tercer caso clínico lo representa un masculino de 63 años de edad que acude a consulta externa para la valoración preoperatoria. Como antecedentes personales patológicos, un paciente hipertenso y con fibrilación auricular, y consume lisinopril y rivaroxaban. La cirugía que se desea realizar es un reemplazo de cabeza femoral, y sus laboratorios presentaban plaquetas en 280.000 con un TP en 11 y un TPT en 31 segundos. Y en este contexto, ¿verdad? Se plantea uno de los principales dilemas al momento de la evaluación preoperatoria, que es el manejo de la anticoagulación.
En este caso, ¿verdad? Hay que mantener un balance entre dos riesgos importantes en el paciente. Por una parte, el riesgo de trombosis debido a la enfermedad que conlleva o que tiene de base el paciente, y por otro, el riesgo de sangrado que es inherente al acto quirúrgico. En función de esto, ¿verdad? Tendremos que evaluar en qué contexto vamos a tener que suspender la anticoagulación y lo largo que pueda prolongarse lo que es el tiempo sin anticoagulación, y dentro de este grupo si hay necesidad o no de realizar algún tipo de terapia puente. El primer riesgo que vamos a evaluar es el riesgo de trombosis, que como mencioné es inherente a la causa que generó el inicio de la terapia de anticoagulación. Hay distintos tipos de indicaciones para la anticoagulación. En este contexto, ¿verdad? Podemos hablar de la indicación de acuerdo a las enfermedades con una válvula mecánica cardíaca, la fibrilación auricular y la trombosis venosa. Dentro de estas tres entidades, ¿verdad? Vamos a clasificar distintos grupos. Está el riesgo de trombosis moderado, el riesgo de trombosis alto y el riesgo de trombosis muy alto. Se considera como riesgo de trombosis muy alto dentro de las válvulas mecánicas a cualquier paciente que presente una prótesis de una válvula mitral, y dentro de las válvulas aórticas, aquellas que están representadas ya sea por un disco basculante, ¿verdad? O lo que se conoce como la válvula de Starr-Edwards. De igual manera, aquellos pacientes que presenten un evento de TIA o un stroke en los últimos 6 meses previos al acto quirúrgico. Dentro del grupo de fibrilación auricular, el grupo que se considera como de riesgo de trombótico muy alto es aquellos que presentan un CHA2-VAX mayor a 6, que de igual manera pueden presentarse con uno en los últimos 3 meses con un evento de un stroke o un TIA, o que presenten una enfermedad valvular reumática. Y por último, dentro del grupo de trombosis venosa, ¿verdad? Se considera de muy alto riesgo a aquellos pacientes que se encuentren con el diagnóstico de la trombosis en los últimos 3 meses, o que se asocien a una trombofilia severa, como es la deficiencia de proteína C, la deficiencia de proteína S, el síndrome antifosfolipídico, o aquellos pacientes que conlleven múltiples alteraciones de trombofilia. Otro grupo que podemos categorizar es el paciente que entra dentro del riesgo trombótico alto, que básicamente está representado por los que presentan dentro de las válvulas mecánicas, la válvula de St. Jude, dentro del grupo de la fibrilación auricular, aquellos pacientes que presentan un CHA2-VAX entre 4 y 5, y dentro del grupo de trombosis venosa, aquellos pacientes que cursen con un riesgo o una enfermedad de trombosis en un periodo que va desde los 3 meses hasta los 12 meses previos al acto quirúrgico. Aquellos pacientes que se entren dentro de una trombofilia clasificada como no severa, como es la del factor 5 de Leiden o la mutación del gen de la protrombina, aquellos pacientes que hayan desarrollado trombosis de manera recurrente o que presenten al momento del acto quirúrgico un cáncer activo. Y por otra parte tenemos la determinación del riesgo de sangrado. Y esta está determinada básicamente por las características del paciente y por características de la cirugía. Se considera de cirugías de alto riesgo de sangrado aquellas que oferten un riesgo superior al 2%. Dentro de este grupo se encuentran aquellas cirugías que tengan un tiempo de duración superior a 45 minutos, las cirugías de bypass de arterias coronarias, las de reemplazo valvular, las cirugías de cadera, cirugías de rodillas, de manos, de pies, las cirugías de biopsia renal, toda cirugía en el contexto de pacientes oncológicos, cirugías vasculares y la resección transuretral de próstata. Por otra parte, está el grupo de cirugías que ofrecen un riesgo bajo de sangrado, o sea, un riesgo inferior al 2%. Dentro de este grupo se encuentran las cirugías de reparación de hernia abdominal, las cirugías como broncoscopías, colecistectomía, extracciones dentales, toracentesis, biopsias de ganglios, el retiro de catéter venoso central. En algunos contextos se consideran también la artroscopía como un acto bajo de riesgo de sangrado, y los procedimientos dermatológicos. De igual manera es importante valorar el riesgo propio del paciente de presentar al sangrado, y esto es valorado mediante el score de Heart-Bled, en donde evaluamos distintos aspectos: la presencia de hipertensión, alteraciones de la función renal o de la función hepática, la presencia de stroke, sangrados previos, el hecho que tenga un INR lábil, pacientes mayores de 65 años de edad, o el consumo de drogas y alcohol, y en función de esto damos una valoración y nos va a poder determinar el riesgo de sangrado en ese paciente, como podemos ver de acuerdo a esta escala. Al final, toda esta información nos tiene que apoyar en un solo contexto, en un solo punto importante: es saber en qué paciente se debe parar y en qué paciente no se debe parar lo que es el tratamiento con el anticoagulante.
Dentro de esto, entonces, tenemos que aquel paciente que va a ser llevado a un acto quirúrgico de riesgo sangrado, con un riesgo de sangrado alto, es el paciente que idealmente debería parar el tratamiento con anticoagulación, mientras que el paciente que va a ser llevado a un procedimiento con un riesgo de sangrado bajo, idealmente debe continuar su tratamiento de anticoagulación. Pero dentro de este espectro hay otros aspectos a valorar también. Si el paciente va a ser llevado a un riesgo de sangrado, a un acto quirúrgico con un riesgo de sangrado alto, pero el paciente presenta un riesgo de trombosis muy alto, ¿verdad? O alto, este paciente es el que idealmente deberíamos considerar ofertar terapia puente. Y de estar contraindicado el tratamiento con terapia puente o uso de heparina, valorar el tratamiento con este filtro de vena cava. Idealmente, todo paciente que esté recibiendo tratamiento con anticoagulación y que se prevea alguna intervención durante las primeras 4 semanas de su acto del inicio del tratamiento con anticoagulación debería ser el candidato ideal para colocarle un filtro de vena cava. Otro aspecto a valorar es la urgencia de la cirugía. Todo paciente que en tratamiento de anticoagulación en un periodo de los primeros 3 meses deberíamos valorar, ¿verdad?, la necesidad de esperar en el acto quirúrgico y proceder posterior en un momento cuando el riesgo de trombosis del paciente sea menor, o de igual manera es importante valorar si el riesgo de trombosis del paciente es un riesgo transitorio. Si es algo que podemos esperar a disminuir el riesgo del paciente de generar un nuevo evento de trombosis, sería ideal diferir el procedimiento hasta que el paciente presente un riesgo trombótico inferior. Esta es una revisión que se realizó, ¿verdad?, en la Sociedad Americana de Cardiología, donde valoraron la necesidad de la terapia de anticoagulación y el puente, ¿verdad? Aquí lo que quieren, o lo que se desea ejemplificar en la primera imagen, ¿verdad?, en las gráficas de lo que es la imagen A, lo que es importante determinar es que siempre el mayor riesgo que presenta un paciente dentro de un acto quirúrgico no es el riesgo de trombosis, el riesgo mayor siempre es riesgo de sangrado, ya sea que el paciente esté recibiendo terapia puente o no esté recibiendo terapia puente. Como podemos ver, un paciente que no recibe terapia puente, independientemente del contexto, el riesgo del sangrado por haber suspendido lo que es el tratamiento con anticoagulación es de 2.8 versus un riesgo de trombosis que es de 0.52. Si le damos terapia puente, ¿verdad?, el riesgo de trombosis sigue siendo inferior a 1 con 0.94, sin embargo, el riesgo de sangrado aumenta hasta 11.83%. Y cuando valoramos este mismo aspecto de acuerdo a la indicación del tratamiento y el motivo que indicó la terapia de anticoagulación, vemos que el riesgo de sangrado sigue siendo superior al riesgo de trombosis independientemente de cuál fue la causa que motivó el inicio de la terapia de anticoagulación. Por eso es que coloco que en el acto quirúrgico siempre va a ser más importante o más fácil el hecho de que aumente el riesgo de sangrado que el hecho de que aumente el riesgo de trombosis. En esta diapositiva, donde vamos a evaluar lo que es una revisión sistemática y metaanálisis del riesgo de sangrado o de evento tromboembólico en el contexto de pacientes que utilizaron terapia puente con heparina, podemos ver estos dos aspectos. Por una parte, el riesgo de sangrados mayores y por otra parte, los eventos tromboembólicos. Cuando se evalúa lo que es el riesgo de sangrado mayor, como podemos ver, sí hubo una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos, presentándose mayores eventos de sangrado e inclinándose a favor del no uso de terapia puente. Y con respecto al evento tromboembólico, como podemos ver, no hubo diferencia entre utilizar terapia puente y no utilizar terapia puente. Si decidimos realizar la interrupción del tratamiento con el anticoagulante que esté utilizando el paciente, y esto estará en función, ¿verdad?, del riesgo de sangrado que oferte el acto quirúrgico, debemos saber en qué momento debemos interrumpirle el tratamiento con anticoagulante y cuándo debemos reiniciar el tratamiento con el anticoagulante. De esta manera, aquellos pacientes que estén en tratamiento con warfarina deberán suspender el tratamiento con el anticoagulante 5 días antes del salón de operaciones y deberán reiniciarse una vez culmine el acto quirúrgico, ¿verdad?, y se garantice la hemostasia del paciente de 12 a 24 horas posterior al acto quirúrgico, en concomitancia con el uso de heparina de bajo peso molecular, con la finalidad, ¿verdad?, de mantener lo que es el efecto anticoagulante, y una vez se logre unos niveles de INR estables, se podrá suspender el tratamiento con la heparina de bajo peso molecular. Con respecto al uso de dabigatran, como vamos a ver, se debe suspender de 2 a 3 días previos al acto quirúrgico, y en pacientes que presenten tasas de filtración glomerular entre 30 y 50, deberán suspenderlos incluso antes, de 3 a 4 días previos al acto quirúrgico.
Su reinicio dependerá del riesgo de sangrado que tenga el paciente. Los pacientes que se consideren de alto riesgo de sangrado deberán reiniciarlo de 2 a 3 días posteriores al acto quirúrgico, y si el riesgo de resangrado o sangrado posterior a la cirugía es bajo, se puede reiniciar a las 24 horas. De igual manera, en caso de apixaban y rivaroxaban, se suspenderá de 2 a 3 días previo a la cirugía y se reiniciará de 2 a 3 días posterior si el riesgo de sangrado es muy alto, o se reiniciará a las 24 horas posteriores si el riesgo de sangrado es más bajo. Abajo solamente coloco lo que es el puente de heparina, que en este caso es la enoxaparina 1 miligramo por kilo cada 12 horas, se suspende 24 horas antes de la cirugía y se reinicia 24 horas después de la cirugía si el riesgo de sangrado es bajo, o de 48 a 72 horas si el riesgo de sangrado es alto. Eso lo coloco en esta diapositiva más que nada porque ese es el puente que tendríamos que utilizar en el contexto de la interrupción de la anticoagulación. Pero, ¿en qué pacientes en verdad se amerita la interrupción de la anticoagulación y el uso de terapia puente? Muy bien. El uso de la terapia puente tenemos que estar claros que no es una terapéutica o una medida que tengamos que instaurar en todos los pacientes en los que interrumpamos la terapia con anticoagulación. Los pacientes en donde se podría considerar el uso de la terapia con puente de heparina serían aquellos pacientes que estén en tratamiento con warfarina y que tengan un alto riesgo de trombosis con un bajo riesgo de sangrado. Como podemos ver en la imagen, en la parte de abajo, ¿verdad? Eso se debe a que durante el periodo en que se suspende la warfarina, como vamos a ver que son los 5 días previos y su reinicio de 24 a 48 horas posteriores y hasta que se logren niveles de INR terapéuticos, el tiempo que se pierde el efecto anticoagulante es prolongado. Es por este motivo que se utiliza la heparina de bajo peso molecular durante este periodo. Esto no pasa, ¿verdad? Como podemos ver con los otros tipos de anticoagulantes orales, ya sea inhibidores del factor 10A o en los inhibidores de trombina, donde la interrupción se realiza mucho más cercana al periodo de la cirugía y su reinicio posterior al acto quirúrgico logra niveles de anticoagulación mucho más rápido. Es debido a este pequeño gap, ¿verdad? Esta pequeña interrupción de los efectos del anticoagulante en estos tipos de anticoagulantes orales que no hay evidencia clara sobre la necesidad del uso de terapia puente en este contexto, con los nuevos anticoagulantes orales. Finalmente, un grupo aparte de lo que corresponde al tratamiento con la terapia de anticoagulación lo representan las cirugías de urgencia. ¿Cómo manejar al paciente que va a ser llevado a un acto quirúrgico de manera urgente? En este caso no vamos a poder interrumpir la terapia anticoagulación previo al acto quirúrgico, sino que el paciente, como amerita una cirugía de urgencia, deberá ser manejado como tal. En este caso, ¿verdad? Con respecto a la warfarina, sabemos que si el paciente tomó su última dosis de warfarina en 1 o 2 días previos al acto quirúrgico, podríamos valorar el uso de vitamina K, ¿verdad? Previo al acto quirúrgico para tratar de revertir ese efecto anticoagulante. En caso de que se desconozca o la cirugía se presente de manera inmediata, ¿verdad? Podríamos valorar el uso de plasma fresco congelado 2 unidades previo al acto quirúrgico, valorar los niveles de INR y en función de que se haya revertido o no, ¿verdad? Logrado niveles de INR por debajo de 1.5, podríamos valorar otra dosis de plasma fresco congelado. Tomando en cuenta que el principal inconveniente de esto sería el volumen que hay que ofertarle a los pacientes y que muchos pacientes no van a ser capaces de tolerar este volumen amplio de líquido o de solución de plasma fresco congelado que se les está brindando, ¿verdad? Es por eso que se debería tratar, dentro de lo posible, de utilizar complejo protombínico, ¿verdad? De 4 factores previo al acto quirúrgico, menor volumen, igual capacidad para revertir el efecto de la anticoagulación, a dosis de 50 unidades por kilo, se administra en un periodo de 10 minutos, y se debería valorar el INR en un periodo de 15 minutos posterior a la administración. En caso de que no haya reversión total, se puede administrar una nueva dosis de complejo protombínico de 4 factores. En el caso de los nuevos anticoagulantes, en el caso de la Vigatran específicamente, existe un anticuerpo monoclonal que constituye su antídoto. Su nombre es idarucizumab, ¿verdad? Que podríamos utilizar para poder revertir el efecto anticoagulante. En caso de no presentarse ¿verdad? Podríamos utilizar podríamos utilizar el complejo protombínico activado que recibe el nombre de Feiba a dosis de 50 a 80 unidades por kilo, o el complejo protombínico de 4 factores a dosis de 25 a 50 unidades por kilo. De igual manera, en el caso de Dabigatran, una opción que se podría valorar es la realización de hemodiálisis con la finalidad de revertir el efecto anticoagulante.
Con respecto al rivaroxaban y apixaban, existe también algún antídoto que recibe el nombre de Andexanet alfa, ¿verdad? Y en caso de no presentarse la administración del mismo o no contar con el mismo, podríamos valorar el complejo protrombínico de 4 factores a dosis de 25 a 50 unidades por kilo. Es importante tomar en cuenta que solamente los antídotos en estos casos son los que han demostrado eficacia para revertir el efecto anticoagulante. En la administración de complejo protrombínico activado o complejo protrombínico de 4 factores, si bien es cierto, se puede utilizar, el grado de evidencia y la recomendación no es lo suficientemente fuerte, por lo cual no podemos garantizar que haya reversión total del efecto anticoagulante que se esté administrando con estos nuevos anticoagulantes. Eso es un punto importante a valorar en este contexto. Y bueno, ya con esto concluyo lo que es la presentación del manejo del paciente con alteraciones de la coagulación en un contexto perioperatorio. Agradecido por la atención brindada y esperando sus preguntas e interrogantes. Gracias.